Hablemos claro, un programa más por Canal América, y hoy tenemos la satisfacción de contar con nosotros a un joven paraguayo que es nada más y nada menos que asesor del presidente Bukele en El Salvador. Él es César Adario. En realidad su presencia significa para mí un poquito de quedarme firme, porque es el hijo de un amigo mío que está con mi edad y me demuestra de que él es prácticamente muy joven. Pero de cualquier manera, César Adario, quien hoy está con nosotros, viene de un tronco muy especial, le estaba diciendo antes de comenzar el programa. Él es nieto de un excombatiente de la Guerra del Chaco, Salvador Adario, que vivió en Ipacaraí, fue carpintero, excombatiente de la Guerra del Chaco. Y su abuelo, por parte de su madre, es el doctor porque ya murió también, el doctor Soljancic. Fue ministro de Salud del gobierno revolucionario del coronel Franco. Por ambos lados tiene una base muy sólida, un tronco muy sólido, y desde luego que esperemos que haya continuado con lo que eran sus abuelos, y también César, que se ganó predicamento con un sistema que acá se conoció como, creo que Finelli, y fue muy importante para resolver los problemas económicos y en particular la deuda externa que tenía el Paraguay. Él fue determinante en la solución de esos problemas en su momento. Y con César también yo, disculpen que me vaya un poco, me exceda un poco en el tiempo, pero me viene en el recuerdo una vieja amistad con quien formamos en la Facultad de Derecho un movimiento independiente. Y después nos alejamos, el tiempo se encargó, él se fue por otro lado, yo por otro lado. Y hoy me encuentro con la sorpresa de encontrarme nada más y nada menos que con su hijo, que en el exterior está brillando con luz propia al ser un hombre muy importante en la vida política y económica de El Salvador, donde muchos problemas fueron resueltos por el presidente Bukele a iniciativa o a instancia acá de César Adario. Entonces, con esa breve introducción, doctor César, te doy el uso de la palabra, te recibimos con mucha satisfacción. Muchísimas gracias, doctor. Realmente, qué introducción que a uno le llena el corazón. Uno se siente feliz de estar en tu espacio. Vos sos una eminencia, un valor del Paraguay. Y por otro lado, rememorar mis abuelos, a quienes he amado muchísimo y lastimosamente ya no están. Siento un orgullo inmenso cuando usted y otras personas, tal vez en un ámbito no tan expuesto como es su programa, por la audiencia que tiene, me recuerdan lo hecho por mis abuelos y por mi padre. Eso es hermoso y también es una responsabilidad, porque uno tiene que estar al nivel, un nivel que cuesta mucho igualar. Como usted bien dijo, tengo abuelos excombatientes, hombres de bien y de honor, al igual que mi padre, a quien admiro muchísimo. Y qué mejor que su introducción para decirle muchísimas gracias, y que a disposición, y que como paraguayo y profesional quiero dejar en alto mi país, porque nosotros somos un gran país, somos una nación de gente súper talentosa. Muchas veces no solamente yo digo que exportamos futbolistas de calidad, nosotros exportamos profesionales de calidad, y donde vas, sea un hospital en Europa, un gran banco de inversión de Estados Unidos, hay un paraguayo. Entonces eso también hay que transmitirle a nuestra gente por el país que tenemos. Nosotros tenemos un gran país. Un gran país en donde existen, como lo decís muy bien, grandes hombres en todos los círculos sociales, económicos, políticos,
pero es el momento en que tenemos que pedirle a nuestra gente que tenga confianza en el paraguayo, que nosotros los paraguayos también nos demos nuestro lugar y no bajemos muy fácilmente la cabeza frente a cualquiera que venga de afuera en la creencia de que aquel que viene es mejor que nosotros. Los paraguayos somos de la época de los comienzos de la independencia paraguaya, somos los mejores, pero infelizmente siempre tuvimos hombres que estuvieron en contra de los intereses paraguayos. Imagínate que este país, en la época de los López, vivió la maravilla económica. Sostuvimos una guerra de 5 años sin deber un solo peso. Y mucha gente ni siquiera buscó de explicar por qué sucedió ese hecho. Algunos dicen, bueno, el presidente Carlos Antonio López fue honesto, fue ahorrista. Hay que ir un poquito más allá para saber realmente de dónde viene la economía paraguaya alzada en su más alto nivel. Pero aún así, tuvimos exponentes paraguayos que fueron a la Argentina y vinieron en contra de nuestros compatriotas. Eso es lo malo. Siempre hubieron legionarios y siempre hoy también hay legionarios. Nuestros hombres públicos que se destacan por ser hombres de negocios, por ser hombres políticos de primera, también reciben, igual que aquellos, en la exposición negativa. O sea, hay paraguayos negativos que siempre están en contra de todo. Por eso, tu presencia es la demostración más elocuente que el paraguayo sirve, que el paraguayo es bueno. Un presidente de la categoría de Bukele, a quien nosotros desde el Paraguay admiramos mucho por todo lo que hizo. Entonces, no es un producto de la casualidad. Querríamos tener la satisfacción de contar contigo también para que con tu sapiencia podamos salir de la situación económica muy difícil en que nos encontramos. Y por sobre todo, la inseguridad reinante en la República, pudiéramos implantar algunas de las disposiciones que Bukele implantó en contra de muchas organizaciones, pero mantuvo a su pueblo con normalidad, con paz y con armonía, y fuera de aquellas personas que estaban creando tumultos y creando zozobra a la población salvadoreña. Es así, empiezo por el final. Realmente yo siempre digo que cuando el presidente Nayib Bukele asume en el 2019 la presidencia de El Salvador, él tenía 2 grandes desafíos, 2 campeonatos que corría de atrás, que había que salir victoriosos. Uno, y que tiene una fuerza de popularidad más central, que es el tema de la seguridad, porque El Salvador vivía realmente noches muy oscuras, impensables e incomparables a lo que nosotros tenemos como inseguridad. En El Salvador no se podía ir de un barrio a otro porque eso podía significar la muerte, porque un barrio estaba dominado por una pandilla y el otro por la pandilla contraria. Entonces vos podías tener a tus padres en un lugar y vos vivir en otro y no poder visitarlos, y tener que ir a un shopping o a una cafetería, a un lugar, a un tercer lugar en un área neutral para poder verlos. O sea, esto te imaginas que es una especie de muro de Berlín sin muro. El Salvador en el año 2016 era el país más violento del mundo. Tenía 30 asesinatos diarios. Entonces era una situación realmente candente e insostenible. Y el presidente Bukele tuvo la certeza de los votos, porque muchas veces no basta con ganar, porque para legitimar tu triunfo tenés que cumplir lo prometido.
Y ese creo que es el valor más grande que le podemos atribuir al gobierno del presidente Bukele, el cumplir lo que se prometió en campaña. Y no dudó, y ese respaldo popular mayoritario que le permitió acceder a tener la mayoría en el Congreso, él no dudó en hacer las leyes e en imponer una guerra contra las pandillas hasta acabarlas, sin descanso, sin cuartel y con un objetivo bien claro que era devolver la paz a ese pueblo que lo votó. Entonces creo que eso es un éxito extraordinario, es un éxito porque el día a día de la gente cambió. Hoy vos te puedes subir a un bus, nadie te va a hacer nada, podés caminar, podés entrar a los barrios a cualquier hora, hay una total seguridad en el país. Pero eso tiene un costo económico, no es gratis tener un estado de seguridad. Entonces había otro campeonato paralelo, que es un campeonato tal vez más aburrido porque es de números, balances, pero que también hay que solventarlo. Y cuando llegó, para que vos te des una idea, El Salvador tenía 92% de relación de deuda contra el PIB. El Paraguay hoy tiene 34%. Y tenía que deber para hacer todas estas reformas y a la vez bajar la relación deuda-PIB. Entonces se encararon medidas que fueron realmente un diseño completamente novedoso, que era emitir $1.000 millones a 33 años al 9%, solamente pagando intereses, que tuvimos el honor de ser la firma que estructuró eso y colocó a los mercados. Y a la vez bajar el déficit fiscal, solucionar la caja de pensiones, que al igual que nosotros era un tema de conflicto, y empezar a hacer frente a la pandemia. El resultado al día de hoy es que el país, de 92% debiendo 1.000 millones más, bajó a 67 en relación deuda-PIB en 4 años, lo cual es un éxito que habría que compararlo con el milagro económico irlandés. Es de esa magnitud. El país está teniendo crecimientos récords. De hecho, por primera vez en su historia, El Salvador tiene, al igual que nosotros, más de 200 años de nación. La primera vez que se crece 10.3%. Fue la primera vez en la historia que llega a 2 dígitos el crecimiento de la nación. Entonces, cuando hay que explicar el porqué del más del 90% de popularidad, está basado en estos 2 pilares. Y esos 2 pilares son la base fundamental del desarrollo que está teniendo el país. Caramba, es no solamente plausible, sino es de destacar su actuación en ese campo para coadyuvar con el presidente Bukele a la solución de los problemas. Y ese hecho nos lleva a pensar de que también nosotros aquí podemos resolver estos problemas. El problema económico y el problema social y el problema de inseguridad. Porque acá estamos llegando tal vez a límites peores que lo que llegó El Salvador. Hace unos pocos días, en 3 penitenciarías de la República, en forma simultánea, se mataron a presos políticos que pertenecían, perdón, no presos políticos, a presos que pertenecían al famoso PCC. Bueno, o sea, se hizo una ingeniería tal que aquello se hizo de forma simultánea y con una eficiencia tal que dejó pasmado a nuestras autoridades de las penitenciarías nacionales. Y esto ya tiene antecedentes. En San Pedro, por primera vez en el Paraguay, hubo una situación realmente angustiosa que no conoce antecedentes. Se degolló en plena penitenciaría nacional a 9 presos que eran del PCC. O sea, 2 grupos contrarios dentro de la organización delictiva
y se mataron entre sí. O sea, necesitamos, acá no podemos caminar ya a la noche. Te habrás dado cuenta, en Asunción no puedes salir, es una inseguridad tal que en la esquina o a media cuadra te pueden asaltar para sacarte tu celular. Porque también la drogadicción va en situación calamitosa, en un ascenso extraordinario, que si no se pone freno hoy, esto ya va a desbordar y ya nadie va a poder resolver este problema. Por eso esto que estás diciendo, César, es altamente importante para contribuir con el país, de pensar que se puede resolver. En el Paraguay nosotros creo que tenemos una situación un poco distinta, porque tenemos, aparte del crimen transnacional, nombrabas al PCC, que es brasilero, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos, y ha asumido ayer un nuevo presidente, y siempre un nuevo presidente, un cambio es una esperanza que se abre. Así mismo. Y a la vez tenemos un presidente que en lo particular me gusta mucho el perfil, creo que tiene una ventaja comparativa porque no hay una escuela presidencial y él tiene en su mentor político a un expresidente, por lo cual la curva de aprendizaje debería ser más corta. También si sumamos a eso que ha estado en el Estado, si bien no en el área de seguridad, en el área económica, ya conoce los resortes como para que los caminos y las soluciones lleguen más rápidas. Un plan de acción para finalizar con la criminalidad va a requerir de 2 consensos. Y un consenso yo te diría que es el más fácil, que es el consenso político, porque las cúpulas y la élite política se puede poner de acuerdo y se lleva al cabo el plan. Pero hay un consenso que es el que yo ahí tengo un poquitito, no es duda la palabra, sino te repreguntaría, es si la sociedad paraguaya está dispuesta a devolverle la máxima autoridad a la policía, la máxima autoridad y prestigio al ejército para que empiecen a hacer su labor, sin contemplaciones. Y ese es un punto que yo no sé, porque las sociedades pueden tener problemas similares, pero desear soluciones diferentes. Entonces, ahí es donde yo no sé si la sociedad paraguaya daría rienda suelta, porque siempre también hay que considerar que con el Estado de Derecho, como se maneja en El Salvador, y con la democracia, hay margen de error. Y obviamente ese margen de error, obviamente después es repuesto y reparado. Pero en el ancho de banda, en una operación donde vos vas a meter 100.000 personas presas y vas a hacer detenciones, vos necesitas una ley robusta que habilite a las fuerzas del orden, pero también un apoyo de la sociedad. Entonces, esa es la parte que yo tengo un poco de dudas, conociéndonos, si estamos dispuestos a entregar y a ceder un poquitito para recibir una satisfacción total, que sería el orden público, ¿no? En eso, yo creo que es imprescindible que trabaje en forma coordinada y entienda la misión que tiene, que es la prensa nacional. Porque llevado por otros intereses oscuros, a veces la prensa tergiversa un poco la situación. Y hablaste de qué es lo que piensa la sociedad. La sociedad está cansada. La sociedad está viviendo momentos terribles. Los trabajadores, los estudiantes, los profesionales no pueden salir de su casa con la seguridad de que van a volver vivos. Y esto no es querer alzar un problema en su máxima expresión. No. Acá se ha secuestrado a un vicepresidente de la República, pero además un señor honorable, un señor que todo el mundo le tenía respeto. No es un vagabundo, no es un delincuente,
No es un hombre que estuvo siempre por la vía de la anarquía y la anormalidad. Por el contrario, un señor muy respetado, que es el señor Denis, que fue vicepresidente de la República. Y también se le secuestró a un ex intendente municipal y a un pobre policía. Los tres nunca más aparecieron. Entonces, eso y muchos otros casos, como secuestros de la hija del presidente de la República, a quien lo mataron, como secuestros de personas que injustamente fueron llevados al cadalso. Y creo que la sociedad ya está lo suficientemente madura como para entender de la gravedad de la situación y de que la solución requiere de drásticas medidas. Acá me piden una pequeña pausa en nuestra programación y entonces para continuar con esto, doctora Dario, vamos a acceder al pedido. Perfecto. Continuamos con nuestro programa y continuamos escuchándolo a nuestro invitado, quien tiene un bagaje de conocimiento en donde ilustra a quienes están viendo este programa de cómo se han resuelto problemas peores que los que tenemos hoy en el Paraguay. Lo que sí pudiéramos soñar es de que igualmente acá podamos realizar los actos que realizó Bukele. Y teniéndote a vos tan cerca, tan paraguayo, siendo uno de los asesores del presidente Bukele, me parece a mí que la solución es mucho más rápida. Muchas gracias. Y de lo poco que pueda depender de nosotros, vamos a llevar esta situación a los estrados oficiales para ver si no podemos contar con tu concurso en la búsqueda de la solución de estos problemas hoy capitales. Primero, muchísimas gracias. No, sí, sin lugar a dudas, el Paraguay tiene desafíos. Económicamente yo dividiría en dos al país. Muchas veces cuando hablo con amigos paraguayos, yo siempre digo en nuestro país lo divide el río Paraguay en dos regiones completamente distintas, que es la del Chaco y nuestra región oriental. Yo creo que la macroeconomía de nuestro país, que es un éxito, que es transversal ya a 10 gobiernos, empieza con el gobierno del general Stroessner y sigue con el gobierno que hoy inicia, que es la macroeconomía, el orden fiscal, un banco central independiente, un manejo exacto y muy correcto de la deuda, que nos ha permitido tener éxitos muy grandes, como ser una moneda ejemplar, una moneda la más antigua. Estable, nunca le hemos quitado un cero. Tenemos un estilo de cambio frente a cualquier otra divisa, no solo el dólar, que fluctúa día a día contra la oferta y la demanda. Y una inflación históricamente baja y controlada, lo que ha dado certezas. Y eso es un éxito de la economía paraguaya, de los economistas paraguayos y de la transmisión de generación en generación de que es un valor de la nación. El otro lado, yo creo que es que deberíamos lograr que esa próspera macroeconomía pudiese permear más en la microeconomía y que no sea solo un éxito de PowerPoint, de papeles o de inversionistas o de calificaciones. O sea, nosotros vamos a recibir el grado de inversión, sin lugar a dudas, en la próxima revisión de las calificadoras, entrando entre los 30 países más importantes del mundo para nivel riesgo deuda, pero tenemos a la vez y en la otra mano déficit muy grande con nuestra población en materia de salud, de educación, de acceso al agua. Entonces, eso tenemos que tratar de revertir. ¿Cómo creo yo que hay que tratar de revertir? Primeramente, creo que hay 3 desafíos muy grandes.
Los tres desafíos muy grandes son, primero, que creo que es la madre de todas las batallas y que va a depender el futuro de nuestro país de los próximos 30 años, y no es menuda tarea la que le toca a este gobierno, que es el anexo C. O sea, para nosotros es vital lo que ocurra con el tratado de acá en adelante y la tarifa, para saber qué es lo que realmente vamos a disponer por la venta de nuestra energía. Ese es un punto neurálgico y tenemos una gran ventaja en el Paraguay en eso. Tenemos gente que viene desde la construcción de la represa, gente que ha trabajado, que ha tenido cargos de importancia, que ha sabido negociar con el Brasil. Nobleza obliga, y creo que la población del Paraguay, muchas veces los paraguayos nos cuesta reivindicar nuestra gente en vida. Somos un poco pausibles a eso. Pero el arreglo del presidente Wasmosy con el presidente Fernando Enrique Cardoso permitió que este año se haya terminado el pago de la deuda de Itaipú. Itaipú no se debe un solo centavo. De ahora en adelante, las nuevas autoridades, gracias a lo que logró el presidente Wasmosy, vamos a discutir la ganancia, que es muy distinto, porque antes discutíamos la deuda. Ahora vamos a discutir si qué nos va a echar. Entonces ese es un detalle no menor. El segundo detalle es qué vamos a hacer con ese dinero. Porque también otro de nuestros temas a mejorar es el gasto público y la calidad del gasto público. Si nosotros vamos a tener un dinero relevante para hacer crecer el Estado y dilapidar en sueldos, eso no habrá servido de nada. Entonces, si nosotros logramos un triunfo en cuanto al precio de la tarifa, logramos tener un dinero de relevancia, deberíamos usar para realmente, bajo ese ingreso futuro, tomar una deuda de verdad y construir un país de primera línea. Eso es el primer gran desafío. Segundo gran desafío, entrando en el mundo también de las represas, es ordenar Yacyretá. Que usted no se imagina, así como decía que Itaipú es la madre de las batallas, Yacyretá es la madre de los complejos. Porque tenemos que arreglar un montón de desavenencias, conflictos y situaciones que no se han arreglado a lo largo del tiempo y que realmente hacen que Yacyretá sea una quiebra técnica. ¿Qué le quiero decir con esto? Se ha firmado un tratado Cartes-Macri que de 20.000 millones de dólares la deuda de la entidad con el Tesoro argentino lo bajaba a 4.000. Esos 4.000 lo acepta el Senado paraguayo, mas no lo ratifica el Senado argentino. Usted se imagina que si nosotros logramos tener 4.000 millones de deuda, más los 1.000 que nos debe Argentina por compensaciones, sería 3.000 la deuda. Una represa del tamaño de Yacyretá con una deuda de 3.000 es manejable. Podemos generar deuda para hacer la maquinización de la ñacua que se está haciendo y seguir creciendo en dotarle de potencia y tener una tarifa más baja para que también Ande pueda comprar. Arreglando el sector eléctrico, se va a arreglar un problema que la población siempre se queja, que es se nos va la luz. ¿Cómo es posible que tenemos? Y hay que explicar que la ANDE necesita por lo menos 600, 700 millones de dólares en tener las conexiones, las vías de conexión, la transmisión de la energía en óptimas condiciones. Eso debería salir de los arreglos de los dos temas centrales de las represas. Y el tercer punto, que no es menor, es que hay que arreglar la deuda con PDVSA. Paraguay tiene un juicio en París entre PDVSA y Petropar, particularmente lo que yo creo, sin ser abogado, me puedo equivocar,
he leído los alegatos, o sea, estoy enterado del proceso judicial, yo creo que nos tocaría perder. Y si sumamos ese detalle ante una eventual pérdida del proceso, más la deuda flotante que se tiene con contratistas del Estado de todo índole, más el déficit fiscal del 1.6%, nosotros estamos hablando de 1.200 millones de dólares en rojo. Y eso es poco sostenible a nuestra economía, con nuestro nivel tributario y con nuestra recaudación. Entonces, yo personalmente creo que el Paraguay, desde mi punto de vista, viéndolo de afuera y bajo ningún sentido queriendo dictar cátedra ni lo que se debe hacer, es simplemente opinión como paraguayo, son los 3 puntos centrales que habría que abordar. César, disculpame que te trate así. No, por favor, un gusto. Es como si hubiera sido un hijo mío, caramba. Tu padre, un gran amigo mío. Mira, dijiste 2 cosas muy importantes. La una, que justifica la observación de darle al presidente Wasmosy el valor que se merece. Durante su gobierno se ha resuelto el problema de la famosa deuda espúrea, que hasta hoy cacarean muchas gentes porque hablan de oído. Correcto. Analizan de oído. Correcto. Porque tenemos que entender de que hay un principio jurídico que dice nadie puede alegar su propia torpeza. Exactamente. Si nosotros no fuimos capaces de entrar en los registros contables de Itaipú desde el primer día, ¿cómo vamos 50 años después pretender entrar en aquello? Pero algo peor. Sí. Porque si vos no entraste al registro contable, vos no firmás el balance. Pero nosotros siempre firmamos el balance. Siempre Quiere decir que avalamos. Es lo que entonces nadie puede alegar, su propia torpeza. Y Wasmosy mucha gente no quiere reconocer. Pero hay que entender que hizo un esfuerzo, que le fue bien, porque gracias a ese acuerdo que se hizo en Curitiba, en donde se estableció, bueno, todo lo que pasó, pasó. Y vamos a establecer que a partir de ahora la deuda sea de 4.000 millones de dólares. Y vamos a establecer el pago año a año. Y eso hoy terminó, porque se pagó todo. Se pagó todo. Se produce lo que estás diciendo vos, deuda cero. Y a partir de ahora es ganancia. Exacto. Todo lo que salga de allí es ganancia. Entonces es tiempo también de que nuestra gente sepa analizar esta situación y se deje del asunto de la deuda espúrea. Ya está, eso ya prescribió. Muchas veces, doctor, usted sabe, lo perfecto es enemigo de lo posible. Porque también hay que ser y ubicarse en un hecho que no es menor. Nosotros estamos negociando con la 8ª potencia del mundo, Sí. Que tiene posiblemente entre las 3 mejores cancillerías de la Tierra. O sea, nosotros estamos negociando con Itamaraty. Entonces, tiene que haber equivalencias en el nivel del esfuerzo y en el nivel del resultado. Y creo que es ampliamente satisfactorio. Hoy, sí. El resultado de eso está a la vista, sin contar que Itaipú, en el periodo que lleva, ingresó al Paraguay 30.000 millones de dólares. Ahora, y mejoró todo el sistema eléctrico del Paraguay. No llegamos a un grado óptimo, pero totalmente. De la vela pasamos a la electricidad. Totalmente. Es una realidad. Totalmente. Y también se ha mejorado toda esa zona. Alto Paraná era árbol y nada más. Hoy hay ciudades y ciudades. Hay agricultura. Totalmente. Hay mucha riqueza en la zona. Entonces, veamos también lo positivo. Y el segundo aspecto que tocaste, doctor Adario, el tema relacionado a Yacyretá. Creo que llegó el momento de la negociación.
Sí. Y nosotros no tenemos otra en nuestras manos que la de negociar. Entonces ahí ya está la habilidad de nuestros negociadores. Y sea propicia la ocasión para señalar que tenemos que aprovechar los buenos vínculos que se tiene con algunos exponentes políticos argentinos, que puede significarnos la posibilidad de que los argentinos a través de su Congreso den el ok a aquel acuerdo Macri-Cartes. Totalmente. Que mucha gente también critica, y critica sin razón, porque bajamos de una deuda, pero caramba, digo, que ya no podemos hablar en números, y bajamos a una cifra totalmente accesible y totalmente pudiendo ser cubierto por los negocios que genera la misma Yacyretá. Totalmente. Bueno, entonces, está en nuestras manos y en la utilización de lo mejor de las mentes paraguayas para una buena negociación. Y acá también sea propicia la ocasión. Miren, acá somos fácilmente, nos caemos fácilmente en endilgar a alguna gente algunos hechos que no cometieron en su vida, o que si hayan cometido no tienen el caudal o la grandeza que mucha gente le da. Está el caso de Cartes, que no es amigo mío. Horacio Cartes, yo hablé solamente 2 veces en mi vida. Una vez cuando mi amigo Cano Radil, gran intelectual, gran intelectual. Persona, Él fue un señor que daba gusto, sí, así como con usted. Escucharlo, hablar con él. Era mi amigo, tomábamos café todos los días. Y fue designado embajador en Cuba. Correcto. Me invitó y fui al Palacio, y ahí estreché la mano de Cartes por primera vez. Y la segunda, cuando me entregaron mi título de ¿cómo se llama? De liberteño, de ser socio vitalicio. Y él era el presidente del club. Después nunca más hablamos. No es amigo mío. Pero me resulta altamente negativo que se siga sosteniendo Cartes tal. En los Estados Unidos, que los Estados Unidos... ¿Dónde están las pruebas? Yo le voy a decir algo que usted coincidirá conmigo. Yo, peor que usted, ¿sabe cuándo lo conocí a Cartes? Ayer. Le di la mano en el Tedeum. No debe saber ni quién soy. O sea que voy a hablar con la libertad de... Yo estaba con el vicepresidente de El Salvador y saludamos en la delegación y lo saludé. Yo le voy a decir una cosa. Usted ve los números, porque los números son fríos y revientan cualquier relato. El periodo de Cartes ha tenido un crecimiento exponencial, infraestructura exponencial, coberturas exponenciales. O sea, ha hecho un gobierno muy bueno. No, o sea, yo no voy a entrar en el menuseo político, sí, porque no. Pero los números son los números. Sí. Así que eso se ha manejado brillantemente en su gobierno. Y a la vez, una persona que invierte en el país, que genera empleo, ahí está, que genera trabajo sofisticado en el Paraguay. Porque no es solamente que genera, y no digo esto porque está mal generar ganadería o agricultura, que también la debe tener, no sé, pero genera empleo sofisticado, genera medios de prensa, da pluralidad. Entonces, yo realmente creo que nosotros a veces, por las riñas políticas, perdemos el foco de lo que son gente que son aportantes de nuestra sociedad y de nuestra caja fiscal, porque también es de las empresas que más aportan. Entonces, yo creo que es una lástima que nosotros no podamos hacer, y le cuento lo que hacen los uruguayos. Ayer, por ejemplo, estaba el presidente Lacalle Pou, estaba con su papá y con Julio María Sanguinetti. Él viaja con 2 expresidentes.
Es lo que yo decía, el talento pasado sí, la cultura uruguaya. Al servicio del talento presente. Entonces, yo creo que habría que apoyarse en estas personas que han gobernado y que han tenido éxito. Porque todos los expresidentes tienen un legado y tienen un momento de conflicto que han sabido sortear. Entonces, vale la pena tener esa, como usted dice, esa proyección más allá del hecho pequeño. La pequeñez Sí. nos hace que veamos 2, 3 árboles y no veamos el monte. Categórico. Porque acá, caramba, nadie invirtió tanto en el Paraguay como el paraguayo Cartes. Es correcto. Nadie dio tanto trabajo a tantos paraguayos como el ciudadano Cartes. Ese simple hecho me da a mí la obligación de pensar objetivamente por el valor que él tiene en mi país. Entonces, ¿por qué siguen algunos exponentes de darle todo el hachazo a un señor que tiene derecho a defenderse? Totalmente. Y hasta este momento, yo no escuché todavía un sumario que se le haya instruido acá o en cualquier parte del mundo en donde se los indique como delincuente. Entonces, me parece que son cosas que tenemos que admitir que hay mucha gente que está errando. Y creo que, si no estoy equivocado, los problemas internos que tenemos se debe a cuestiones económicas. Hay una guerra económica de 2, 3 organizaciones económicas que no quieren ver a este señor ir subiendo económicamente y naturalmente que eso tiene su secuela en el campo político también, le da rédito. Bueno, acá de vuelta me piden la suspensión momentánea del programa y lo hacemos por ello. Continuamos y me dicen que ya tenemos muy poco tiempo, entonces ya quiero dejarle en el uso de la palabra en forma permanente a nuestros entrevistados, porque hay demasiadas cosas que tenemos que aprender de El Salvador. En primer lugar, en el tema de la actitud del presidente de la República de actuar con firmeza frente a todos aquellos que quieren venir a soliviantar la autoridad constituida legalmente en El Salvador. Eso es lo que nos faltó en esta última eventualidad en donde aquí el mismo gobierno saliente posibilitó la intromisión de otros países en nuestras cuestiones internas, que también tiene otro argumento. Nosotros permitimos, merced a algunos convenios que hicimos los paraguayos, de abrir las puertas para que gobiernos extranjeros vengan a intervenir en nuestras cuestiones internas. Eso es una obligación que como ciudadano paraguayo tengo yo de tratar de explicar a los parlamentarios de la necesidad de que esas 2 leyes que son convenios internacionales, de la necesidad de que tenemos que salir de eso. Por un principio elemental de respeto a la institucionalidad del país y en homenaje a los héroes que nos dieron esta patria libre. Los países son soberanos y obviamente las potencias que gobiernan el mundo siempre tienen algún tipo de injerencia mayor o menor. Pero como todas las cosas, tiene que haber un equilibrio en el cual uno delimite ciertas cosas y sobre todo proteja a sus ciudadanos, ¿verdad? De la misma manera de la reciprocidad que debe existir. Yo creo que
En el caso particular, en El Salvador, eso ha sido muy, muy claro, entendiendo la amistad con todos los pueblos. El Salvador es amigo de todos, no tiene conflictos con nadie, respeta a todos y quiere la misma reciprocidad en el respeto a su soberanía. Y yo creo que el Paraguay, haciendo una analogía, tiene que ser ese el camino. O sea, nosotros somos un país que nos ha costado sangre y mucha el ser un país, y hemos sido resilientes y hemos podido subsistir como nación pese a todo lo que nos ha pasado. Entonces creo que nosotros tenemos que ese legado no claudicarlo y tener la firmeza de poder delimitar ciertas cosas que son lógicas encima, ¿no? Como nación. Así mismo. Y ese aprendizaje tenemos como asignatura pendiente, porque tenemos que tener más, tenemos que valorar más lo nuestro y entender que nuestros compatriotas son tan buenos como nosotros. Sin lugar a dudas, o sea, el talento nuestro, y uno ve, el Paraguay ha crecido mucho, la infraestructura de Asunción es de primer mundo en muchos lados, o sea, el puente, la costanera, bueno, acá alrededor, yo le hago una pregunta, ¿qué diferencia hay acá alrededor y el Soho de Nueva York? Nada. Tenemos acá Senador Long, Quesada, parece el primer mundo. Y le voy a decir otra cosa, doctor, disculpe que lo interrumpa. Pero este país tiene una riqueza que muchos no se están dando cuenta de lo que tienen, de lo que tenemos. El Chaco paraguayo. Por supuesto. Una riqueza. Hoy se planta algodón, se planta toda clase de productos agrícolas. La ganadería está próspera y estamos abriendo las posibilidades de un comercio internacional extraordinario, como el puente que se está haciendo en Carmelo Peralta, que va a cruzar todo el Chaco para ir hasta Chile, a los mercados asiáticos. Y no solamente vamos a beneficiarnos nosotros, los más grandes beneficiados van a ser nuestros vecinos. Por supuesto, pero sí, eso es un ejemplo de trabajo trinacional, de integración, de excelencia, porque dada la situación del mundo, la complementariedad al Canal de Panamá, con los puertos agotados, sí, con espacios de esperas muy grandes, vos vas a salir de Santos, vas a atravesar todo el Brasil no costeño, nosotros por ende, el norte, el noroeste argentino, y llegás a los tres puertos chilenos, Iquique, Antofagasta y no me acuerdo el otro, y viceversa el comercio entre el Atlántico y el Pacífico. Eso nos va a dar un gran impulso. Toda esa zona del Chaco, ahí arriba, por donde va a pasar la ruta, va a tener un desarrollo inmenso. Y si a eso nosotros le podríamos agregar ferrovía y el 5K que pase por ahí, tendríamos una explosión de inversión que redunda nada más y nada menos que más trabajo para nuestra gente y habitar un espacio que hoy no está. Usted no se imagina la cantidad extraordinaria de uruguayos, de argentinos, de brasileños que están viniendo al Chaco paraguayo. Están descubriendo el oro chaqueño, apta la tierra para la agricultura, la ganadería y para la industria. Tenemos industrias extraordinarias de los menonitas. Sí. Y de paso los menonitas también, no hace falta ir demasiado lejos para aprender las cosas. Acá en Neuland están los indígenas que tienen unas casas, pero con todas las comodidades. Viven bien, trabajan bien, y son los menonitas los que le dirigen. Y Macanú, ¿y por qué nosotros no podemos hacer la misma cosa? Este asunto de la propiedad privada para los agricultores paraguayos es una cosa que pertenece al pasado. Tenemos que socializar. Las cooperativas son las únicas que le van a sacar a los paraguayos que se dedican a la agricultura familiar y chica,
sacarlo de la situación en que se encuentran. Ejemplo, los menonitas del Chaco, los menonitas de Caguazú, los menonitas de la zona de Encarnación. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo que los otros lo hacen con tanto éxito? Es lo que me llama a mí poderosamente la atención. Y nos estamos enfrascando en pequeñeces. Por eso este nuevo gobierno es un motivo de esperanza de que pudiera hacer mejor las cosas y sobre todo por ser joven y tener ya una experiencia internacional, está comenzando muy bien. Yo también creo eso. Yo creo que hay sofisticación en el presidente, creo que hay un plantel ministerial de primer nivel, una jefa de gabinete súper entendida, o sea, debería ir muy bien y yo creo que el Paraguay tiene muchas potencialidades y resolviendo esos 3 temas que te había comentado, creo que el país va a entrar en una senda de mucho más virtuosismo y con muchas más capacidades. Yo tengo mucha confianza, yo creo que el Paraguay va a lograr que esa macroeconomía sólida derrame, mejore la microeconomía y haya una atracción mayor también de inversión extranjera. Yo veo con optimismo el Paraguay, o sea, yo creo que la visión del país es ascendente. Una cosa que, refiriéndome a tu amigo, a mi padre, lo hablamos siempre, yo creo que el Paraguay tiene algo que pocas naciones logran, que cada 5 años está mejor que 5 años atrás. Podría estar mucho mejor, estamos totalmente de acuerdo. Que no estamos tan bien comparado a las capacidades, también estoy de acuerdo. Pero siempre estamos mejor que en el pasado. Y esa acumulación de mejora es positiva. Es posible. Y tu optimismo me lleva también a mí a ser optimista, porque tenés una visión moderna del mundo actual y que eso genera también una actitud positiva que nosotros la tomamos con mucho interés. Te agradecemos por las palabras que exposaste acá, agradecemos tu presencia y caramba, que en corto plazo te tengamos acá como asesor de nuestro gobierno que necesita de gente con capacidad y para abrirse al mundo con mayor posibilidad de éxito. Muchas gracias, Adario. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto saludarte, un gusto venir a tu espacio y qué buena charla. Hay que hacer un café fuera de cámara más seguido. Más seguido. Muchas gracias.